Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre las posiciones cerradas en el ajedrez. Son las posiciones más difíciles de jugar y hay que tener mucha paciencia. Si queremos ganar lo más rápido una partida, lo mejor es jugar posiciones abiertas. ¿Cómo sabemos si una posición en el ajedrez es abierta? Cuando las blancas juegan E4, y las negras juegan E5, esa es una posición abierta en el ajedrez. Y en posiciones abiertas, los alfiles valen más que los caballos. Tenemos que cuidar más los alfiles que los caballos. Si las negras contestan cualquier otra cosa diferente de 5, es una posición semi-abierta. Por decir, esta es la defensa francesa, por decir, ¿no? Entonces, en las posiciones semiabiertas, tanto los caballos como los alfiles valen igual. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi estilo de juego. Si yo sé jugar mejor las posiciones abiertas, tengo que tratar siempre de abrir la posición, pero abrir la posición a mi favor. Si yo juego mejor las posiciones cerradas o semicerradas, donde los caballos valen más, puedo cerrar la posición. Por decir, si yo soy un jugador que juego mejor las posiciones abiertas o semiabiertas, tengo que luchar por abrir la posición, pero a mi favor. No voy a capturar aquí. ¿Por qué? Porque estaría abriendo la posición, pero esto va mayormente a favor de las negras, porque su alfil se puede desarrollar. Entonces, trato de abrir la posición, pero a mi favor. Jugaría mi caballo ahí. Si me captura, entonces juego ahí. ¿Ve? Entonces ya tengo una posición semiabierta a mi favor. Yo siempre tengo que jugar de acuerdo a mi estilo de juego. Si sé jugar mejor las posiciones cerradas o semi cerradas, entonces avanzo el peón ahí. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Ahora vamos a aprender cómo hacer cuando jugamos posiciones cerradas, porque a veces yo quiero jugar abierto o semiabierto, pero el rival me cierra la posición. Entonces yo tengo que tratar de jugar este tipo de posiciones cerradas. Por decir, aquí las blancas juegan caballo F3, las negras juegan E6, D4 y esto ya es una posición cerrada. Como ven, el alfil se estrella contra su propio peón. Los alfiles aquí no van a tener mucha acción, mayormente aquí los caballos son los que deciden la partida. E3, el alfil se estrella con su peón, caballo F6, B3, alfil D3, C6. Como ven, miren la estructura de peones de las negras. Todos los peones se defienden a sí mismos y es una posición cerrada. Miren el alfil de C8, no tiene mucha acción. El alfil de 7 puede salir a esta casilla o esta, pero no tiene mucho radio de acción. Si sale aquí, su radio de acción es menor. Sale aquí un poco mayor, como este alfil, ¿no? Enroque corto, alfil D6, alfil B2, el alfil se estrella contra su propio peón. Dama C7, está tratando de tener algún ataque por ahí. C4, y si no captura, las blancas podrían jugar ahí para atacar al peón, para atacar al alfil, perdón, y el alfil va a tener que retroceder. En las posiciones cerradas, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de disminuir el radio de acción del alfil, que los alfiles tengan menos casillas disponibles. Si no me captura, yo podría jugar peón C5, ¿no? Por eso es que juega B6. En caso de que juegue, va a capturar. Ten en cuenta, es una lucha estratégica. El B7, la torre se sitúa en la columna que se va a abrir. Las blancas amenazan capturar ahí y la torre tenía
mucha acción. Este es un ataque indirecto. Esos ataques son los ataques más peligrosos. Torre C8, captura. No sería conveniente capturar con eso porque estaría descuidando a mi dama, por eso captura con ese peón. Y trata de abrir la posición, mira, ¿ves? El rey está en el centro. Entonces, esa es una buena técnica. Trato de abrir la posición y amenazo con hacer un ataque doble. Me tiene que capturar porque si no, yo voy a hacer el ataque doble. Y miren, la posición que estaba cerrada, ahora es una posición, ya se puede decir semiabierta. ¿Ves? La torre actúa ahí, ya está libre la columna. Entonces siempre recuérdense eso, una posición abierta, una posición cerrada, no siempre deben mantenerla cerrada, deben tratar de abrirla por medio de rupturas de peones, dejar libre columnas, porque ahí las piezas actúan con más poder. Cuando la posición siempre va a estar cerrada, va a ser más difícil. Y ahora miren, esta es una muy buena jugada, porque si captura, pierde la dama. ¿Ve? Estoy tratando de abrir la posición por medio de rupturas. Él cierra la posición, pero ya tengo un peón pasado. Este peón es un peón pasado, porque no hay ningún peón que lo pueda contener. Si no estuviera este caballo hasta el alfil, este peón puede avanzar. Entonces, este peón puede darme la victoria en los finales. O sea, quiere decir que ya desde la apertura, al medio juego, ya preparamos mi victoria para el final. Miren, la dama se retira, deja libre la torre, y el alfil se retira. ¿Por qué? Porque seguramente quiere jugar la dama ahí y amenazar aquí un ataque de mate. Ya ves, ahí, ahora, hay un ataque ahí muy peligroso. El caballo viene para defender. Cambiamos. Y el caballo va a tratar de venir probablemente ahí para atacar al alfil. El caballo viene aquí para atacar a este alfil que se encuentra desprotegido. Y ya el alfil está atacando, perdón, el caballo está atacando al alfil y el caballo también está atacando al peón de G7. Sacrificio. Si captura acá, muy peligroso porque viene jaque acá y luego la dama captura ahí. Bueno, va a tener muchos problemas. También sacrifica jaque. Y miren, como les decía, este peón va a traer muchos problemas. Es un peón pasado. La dama viene ahí, hay que atacar las debilidades del oponente. Lo captura. Sacrifica. Y ahí, como podemos ver, está amenazando con jugar ahí para atacar. Y las blancas deben ganar porque una torre es más poderosa que un alfil. Ah, perdón. El alfil vino ahí. Y este peón pasado les va a dar la victoria. Bueno, es un ejemplo de lo que debemos hacer en posiciones cerradas. Vamos a ver un video que nos enseña cómo jugar las posiciones cerradas. Le voy a compartir la pantalla y el sonido. Preste mucha atención. Vamos a ver este video. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. A continuación recibirás una clase magistral
por parte de estos dos fenómenos del ajedrez, todo acontecido en el campeonato de la Unión Soviética del año 1959, el torneo nacional más fuerte del mundo sin lugar a dudas, con muchos de los mejores del mundo que eran precisamente soviéticos. Era casi como una Copa del Mundo sin Bobby Fischer, por ejemplo. Pero en fin, aprenderás cómo jugar con un centro cerrado de peones. Y además, no solamente cerrado, sino que también bloqueado. Probablemente ese tipo de centro de peones es una verdadera tortura y dolor de cabeza para ti, ¿verdad? Pero bueno, aquí vas a aprender entonces cómo maniobrar en dados casos. Piezas blancas para uno que años más tarde de esto se convertiría en campeón del mundo. Hablo del armenio Tigran Petrosian. Recuerden que Armenia correspondía a la Unión Soviética, versus piezas negras, otro fortísimo jugador, Anatoly Lutikov. Sin más, comencemos. Abre el juego Tigran Petrosian con caballo F3, caballo F6 por parte de Anatoly Lutikov, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, enroque, D4, D6 por transposición. Hemos llegado a una defensa india de rey y es lo que juegan tipos así como Lutikov, los tipos agresivos de un juego bastante agudo y que gusta del caos en el tablero. Tigran Petrosian, que era conocido como el maestro de la defensa en el ajedrez, va a optar por un estilo de juego, por un sistema bastante sólido, era que no. Así es que juega alfil E2, la variante clásica, E5 y ahora D5. Este temprano bloqueo, en la variante clásica de la defensa india de rey, se llama precisamente como el jugador que la acaba de hacer, es decir, variante Petrosian. Su idea es aliviar las dificultades en desarrollo de las negras. Por ejemplo, nos están permitiendo un caballo C6 desde ya, caballo que en dicha casilla habitualmente se desenvuelve en la defensa india de rey. Pero ahora hay que considerar algo. Como mencioné hace un momento, un jugador de estilo súper agudo es Lutikov. Así es que, bueno, cuando Petrosian decide jugar al bloqueo, probablemente está minando, tratando de destruir el espíritu combinativo y de doble filo, digamos, que Lutikov plantea siempre en el tablero, o es el que al menos siempre poseyó. Así es que esto puede considerarse como una sabia arma psicológica, en pocas palabras. Bueno, ¿qué hace Lutikov? Caballo A6. Miren, en muchos casos esta jugada es antecedida por A5, es decir, A5 y luego caballo A6, oponiéndose de esta manera de una vez por todas al avance de peones en el flanco de dama de las blancas. Pero esta jugada de caballo A6 no es mala para nada, de hecho es bastante flexible, puesto que tiene la misma intención, digamos, es decir, seguir con caballo C5 y luego A5. Así es que es más o menos lo mismo. ¿Qué juega ahora Petrosian? Bueno, va sacando sus piezas, alfil G5, clavando al caballo, metiéndole rayos X a la dama negra. H6 juega Lutikov. El armenio alfil H4, C5. Y esta jugada podríamos decir que es dudosa, ya que brinda muchas chances dinámicas a las blancas. Entonces, mucho más claro y enérgico era seguir de otro modo. ¿Y cuál es ese otro modo? Bueno, G5, cuestionando ya el alfil de las blancas. Y tras alfil G3, caballo por E4, que es una entrega de pieza transitoria. Seguiría caballo por E4 y ahora F5. Y si el caballo se retira, entonces F4 recuperando la pieza, ¿verdad? Desaparecería el alfil de G3. Entonces, mucho mejor jugar G5 en lugar de este C5 planteado por Lutikov. Petrosian sigue con caballo D2, alfil D7, caballo E5. Es una jugada molesta y difícil de contestar. A ver, este movimiento altera, en suma, el plan general de las negras. Sigue esto con alfil E8, puesto que se estaba amenazando al peón de D6. Así es que al mover este alfil, la dama de D8 supervisa a su peón de D6. Y ahora Petrosian juega A3, con la idea clara de jugar un B4 pronto. Sigue esto con dama D7,
G4. Una jugada súper interesante, porque si nos fijamos, el blanco está lanzando peones por ambos flancos. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué Petrosian hace esto? ¿Acaso no es importante enrocar al rey? La respuesta es no, y esto porque el centro blanco es tan estable y difícil de penetrar que Petrosian se da este lujo de jugar por ambos flancos. Bueno, sigue la partida con caballo C7, caballo C3, A6 y ahora A4, impidiendo un B5 de las negras. Pero esta maniobra es algo lenta. Mucho mejor, en lugar de A4, era jugar B4. Pero bueno, igualmente se entiende que las blancas, con este A4 realizado por Petrosian, quieren suprimir todo tipo de actividad de las negras. Bueno, luego de A4 entonces, Lutikov juega dama C8 y ahora las blancas juegan H3. A ver, al super proteger su peón de G, las blancas se disponen a mover sus piezas a mejores casillas. Por ejemplo, la dama C2 y el caballo que se encuentra en C3 podría venir a D1 y luego instalarse flexiblemente en la casilla E3. Así es que una de las cosas que hay que dominar cuando se juega con un centro cerrado y bloqueado de peones es los movimientos, las maniobras precisas, sobre todo de caballos. Bueno, sigue la partida con torre B8, dama C2, alfil D7. En caso de B5, esto podría haberse contestado con un A5 y de pronto las posibilidades de contrajuego de las negras por el flanco de dama se reducirían. Así es que bueno, Lutikov, alfil D7, Petrosian B3, B6, caballo D1, B5, A5 y rey H8. Respecto de la jugada B por C4, que podrías pensar, ok, abriría la columna para su torre de B8, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esta apertura de columna sería totalmente en vano, porque todas las casillas de penetración para que esta pieza pueda ingresar, digamos, la torre de B8 estarían controladas por las piezas blancas, el caballo, la dama, el caballo de D1 y el caballo de D2 en general, perdón, de D1 y de D2 controlan tanto las casillas de B3, B2, en fin, no tendría mucho sentido esto. Entonces, rey H8 lo jugaba por Lutikov, alfil G3, caballo G8, caballo E3, caballo E7. Las negras esperan poder jugar F5, típica ruptura de las negras en la India de rey. Pero las blancas, por supuesto, no se lo van a permitir. ¿Y cómo lo impiden? Fíjense, alfil H4 que clava el caballo. Si ahora F5 se cae el caballo, ¿verdad? Entonces juega Lutikov dama E8 para proteger a su equino. Y ahora B4, una jugada que me encantó cuando la vi. La explicación a este aparente sacrificio de peón se explica porque la última jugada de la dama negra permite este golpe táctico. Entonces, las negras juegan caballo C8. Te preguntarás, bueno, ¿qué pasa si B por C4? Bueno, B por C5. Y la ventaja blanca sería evidente. Y en caso de un C por B4, entonces C5 y las blancas ya... Hola, la semana que viene empezamos con las inscripciones a las 8 herramientas en mi escuela, en la escuela. se meterían hasta la cocina de las negras. Desde ahí entonces que capturar a aquellos peones, sea el de B4 C4, no parece un buen negocio para Lutikov, el cual se decanta por esta jugada de caballo C8. Sigue la partida con B por C5, D por C5, C por B5, caballo por B5, alfil por B5, quebrándole las patas al caballo, que además era un equino saltarín el de las negras, así es que hay que matarlo. Alfil por B5, sigue esto con torre por B5, enroque, F5 y ahora F3. Otro concepto importante, el que aprendemos ahora con el gran Tigran Petrosian. ¿Para qué se hace esta jugada de F3? Sencillo, con este F3 las blancas limitan la actividad de la pareja de alfiles del contrario, asegurándose que la posición de este permanezca cerrada. Entonces, bueno, Lutikov juega torre F7 y esto podría considerarse un error del conductor de las piezas negras.
¿Por qué? Porque esto demuestra que con una estructura de peones comprometida como esta, no se pueden consentir jugadas, digamos que son como ni fu ni fa, neutrales, como que no hacen nada. Entonces, más productivo era jugar un caballo de 6 y esto hubiera tenido algo más de sentido, mejorando primero la posición de su caballo, segundo bloqueando al peón pasado blanco y tercero se podría pensar en tocar el centro blanco con esta flexible pieza que es el equino, el burro de las negras, ¿verdad? Así es que bueno, entonces torre F7 es lo que juega Lutikov, caballo de C4 Petrosian, torre B4 y bueno, esta es otra jugada inútil que lleva agua al molino de las blancas. ¿Por qué es inútil? Porque pierde un tiempo. Ahora viene alfil E1, tiene que volver a mover la torre, torre B7, alfil C3, H5. Esto es, damas y caballeros, el error definitivo de Lutikov, que siendo un grandísimo jugador, no se está enterando de nada respecto a lo que sucede en el tablero, en esta partida por lo menos. Ahora Petrosian abrirá la posición y rematará la faena. Por tanto, en lugar de H5, bastante más decente era F por E4 y tras F por E4, alfil B5, mejorando piezas. Y bueno, en general, las negras hubieran presentado mayor resistencia en este tipo de posición. Es prácticamente igualdad, de hecho. Pero bueno, H5 bastante floja y ahora verás por qué. G por F5 sigue Petrosian, G por F5 Lutikov, E por F5, E4, Rey H2, E por F3, Torre por F3, alfil D4, Dama D3, alfil F6, Torre G1. Petrosian trae sus piezas pesadas al flanco de Rey a fin de reventar al monarca negro. Rey H7, alfil por F6, Torre por F6, Dama C3, Dama F8, Torre G6, Torre F7. A ver, torre por G6 sería un horror por F por G6 jaque y a la siguiente caería la dama. Así entonces al negro no le queda más que resistir, pero su posición es absolutamente perdedora. Fíjate lo que viene ahora. Torre G5. Y ante esto, Anatoly Lutikov abandona la partida. Las amenazas son múltiples, como por ejemplo torre por H5 jaque. Así es que si ahora se jugara algo como dama H6, se seguiría con torre G6 amenazando a la dama, dama F8, caballo E5, torre F6, caballo por D7, torre por D7, torre por F6 y ya sería torre de ventaja y la masacre sería total. Tigran Petrosian nos ha enseñado cómo jugar y maniobrar en un centro cerrado y bloqueado de peones, incluyendo... Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante poder encontrar la jugada más indicada en cada posición. Vamos a ver acá, eh, vamos a ver cómo haríamos nosotros para poder abrir una posición bloqueada. ¿Qué jugada sería la mejor que nosotros podríamos hacer? Como ven, esta es una posición cerrada. Listo. Vamos a ver aquí. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Tal vez moverían la dama, o moverían la torre, o el caballo, algún peón. Escríbanme al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición.
A ver, vamos a ver. Alejandro dice alfil por D6. Alexander dice también alfil D6. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Carlos dice dama E2. Carlos Tadeo dice dama E2. O sea, la dama mover aquí a la casilla E2. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. ¿Cuál sería la mejor jugada con las piezas blancas en esta posición? G5, dice Fabián. Caballo G5, ¿te refieres, Fabián? Ah, caballo G5. Fabián dice caballo a la casilla G5. Esa es la jugada de Fabián. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Ah, Nicolás dice dama E2, Alejandro dice dama E2, ya. Bueno, vamos a dar 2 minutos más, 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Un minuto más, cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Jofred dice dama E2 también. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver aquí cuál sería la mejor alternativa. Me han dicho caballo G5, pero esta sería una mala jugada porque perderíamos el alfil. Ya también me han dicho alfil por D6. Alfil por D6 no sería lo mejor porque la dama se adueña de todas estas casillas y no debemos darle ataque a nuestro oponente. Aquí hay dos buenas jugadas. Tenemos dama E2, que sí sería una buena jugada, ¿ya? Pero también tenemos otra jugada que sería muy buena. Otra jugada que sería muy buena sería alfil D4 para atacar a la dama, ¿ya? Pero dama E2 es muy interesante porque en caso nos capture, nosotros capturamos con la dama y nos aseguramos de que la dama controle todas esas
esas casillas. Entonces, eso es muy importante. Ya, y ahí recién podemos atacar a la dama. Y ahora hemos cambiado. El caballo lo hemos llevado ahí y estamos bloqueando esa diagonal que la dama y el alfil atacan. Lo estamos bloqueando con el caballo, lo estamos defendiendo con el alfil y la dama. Y nuestro caballo está muy, muy bien ubicado. Ya. Entonces la torre viene aquí para reforzar más la posición del caballo. Y como ven, aquí hay un buen ataque. Muy bien, entonces esa ha sido la clase del día de hoy de qué debemos hacer en las posiciones cerradas. Muy bien, ahora